El drama te espera. Solo en Echoes of Drama. La serie de hoy te confirmará que no puedes confiar en nadie. Tu propio padre podría traicionarte y tu enemigo podría ser tu apoyo. Así que ten cuidado, amigo mío. Mira ahora en el tribunal. Jon estaba sentado escuchando las acusaciones contra el director Seok. Este es un alto ejecutivo de la empresa de químicos Dyson, quien ya había estado en prisión anteriormente por este mismo caso de la compañía. Pero el problema se resolvió y Seok salió libre. Esto no significa que la empresa sea mala ni nada parecido. Dios no lo quiera. No, nuestra empresa es sumamente íntegra y transparente. En ese momento, Jon hablaba por teléfono con Mang, quien le pedía que hiciera intervenir al congresista ahora mismo. Esto se debe a que hay muchas preguntas y la presión sobre el señor Seok podría hacerlo confesar todo con mucha facilidad. Entonces Jon mira al congresista y recuerda que ayer llegó a su casa. Él estaba sentado con su gato y resulta que Jon lo ha estado siguiendo a todas partes desde hace 2 semanas. El hombre se negaba a recibirlo, por lo que esta vez entraron. Se sentaron a hablar y Jon sacó 2 cajas. Cada una contenía una camisa. Le dice al congresista que son regalos de parte de Mang, antes de que el funcionario desprecie el obsequio. Jon levanta las camisas y encuentra debajo fajos de dólares. Entonces el hombre retrocede y le dice: esto es suficiente. Tú mandas. Así que saben que lo quieren mañana en el tribunal. Si el jurado presiona fuerte al señor Seok, él tendrá un papel importante, por lo que le piden que actúe. Pero el congresista le pide a su guardia que registre a Jon por si lleva algún dispositivo de escucha o una cámara. En todo caso, son muchos métodos. Lo importante es que el hombre no se hunda. Y efectivamente le encuentran una cámara. Él les dice que es solo una medida de precaución. Le pide al congresista quedarse a solas. Cuando éste acepta, Jon le entrega un pagaré para demostrar que recibió esa gran suma de dinero y para exponerlo si piensa jugar sucio o hacer algo distinto a lo acordado. Pero cuando el congresista se niega, Jon le dice, comillas, qué lástima, comillas. Resulta que había escondido una cámara en el collar del gato y grabó todo. También lo obliga a firmar el recibo. Es decir, ya fuiste grabado. Así que firma ahora. Al día siguiente, cuando el jurado empieza a presionar a Seok porque esta empresa es una de las químicas más grandes del país y la corrupción en ella está muy extendida. El congresista causa un alboroto y les dice: no, yo objeto. ¿Cómo sacaron a este hombre de la cárcel en primer lugar? Y la disputa se intensificó por ambos lados. Uno arroja los expedientes que tiene enfrente. Otro lanza un zapato a quien tiene al lado y la sesión se suspende por eso. Jon sale y le asegura a Mang que todo está bien. Cuando Seok sale, le agradece a Jon por su trabajo, pero habla con dureza y parece que no lo soporta en absoluto. Por la noche, Jon va a la mansión del señor Yoon, el dueño real del grupo Dyson. Con entusiasmo, Jon entra a la oficina y abre el gabinete de licores. En ese momento entra Seok, quien se molesta porque Jon conoce todos sus secretos, incluso su destino, su sentencia y su vida. Por eso, todas las miradas de Seok hacia Jon estaban llenas de rencor y odio. Hasta que llega Yoon y se sienta con ellos. Se nota que quiere mucho a Jon. Incluso ese licor extraño no lo bebe nadie más que el señor Yoon y Jon. Siguen riendo hasta que llega la hija mayor del señor Yoon y esposa de Seok. Esconden las bebidas rápidamente. Ella habla con su padre y le pide un jugo. Pero es Jon quien lo hace, por lo que ella lo avergüenza y lo echa del lugar para hablar con su padre. Parece que ella lo odia incluso más que su esposo. Él se queda afuera un momento hasta que le piden que se retire por completo. Esto es porque nadie lo quiere en esta familia excepto Yoon. Al día siguiente, cuando Jon va a la empresa y mientras está de pie hablando con algunos, llega una chica hermosa llamada Yuan, quien también es directora en la empresa. Se la presentan a Jon, quien los deja y va a la oficina del señor Yoon para abrirle la habitación secreta junto a Seok y Mang. Lo primero que dice Mang al hablar es, comillas, ¿dónde está mi dinero? Comillas, ¿dónde están los 70 millones de dólares que debías depositar en mi cuenta en Suiza? Hablan un poco de trabajo hasta que Mang sale para hacer una llamada fuera de la habitación porque allí no hay señal telefónica. Se enteran por el asistente que la empresa Dyson es la responsable del Fondo de Apoyo Nacional este año.
Esta parece una información sin importancia, pero tendrá una relevancia muy grande más adelante. Querido mío, terminan la reunión y todos se van a sus casas. John llega a su hogar y encuentra un cuadro muy grande en su oficina como si lo viera por primera vez. Tiene mar, cielo y un ambiente muy hermoso. Resulta que quien lo pintó es su novia, que vive con él en la misma casa. Y la sorpresa, amigo, es que resulta ser la misma Joan. Sí, ella exactamente. Los dos que fingieron no conocerse por la mañana. Se nota que su relación es muy fuerte y que se aman mucho. Incluso cada uno se hizo un tatuaje en la mano con el nombre del otro. John le había traído un brazalete de regalo a Joan para que lo usara sobre el tatuaje y no se viera. Ella, por su parte, le trae un reloj de regalo. Están de acuerdo con los premios y viven su vida con total tranquilidad. John recibe una llamada de Jan informándole que Jun encontró otro novio para su nieta y la boda. Será pronto. Esto es después de que John se negara a ir a conocerla y casarse con ella. Él pudo haber sido ahora el esposo de la nieta. Pero John no se arrepiente en absoluto de su rechazo, porque actualmente está con una mujer 100 veces más hermosa que la nieta con la que pudo casarse. Joan vuelve con Joan, habla con ella y le cuenta lo sucedido. Ella le dice que cada vez que escucha que él dejó a la nieta del presidente por ella, se siente feliz y orgullosa. Hasta aquí, querido, todo suena muy bien. Al día siguiente, la hija menor de Jun lo espera en su oficina. Ella también es directora, pero es un poco insistente. A cada rato le pide que colabore con ella y trabaje para su beneficio. Porque de todos modos ella heredará una gran parte de la empresa. En ese caso, él se quedaría con ella porque sabe que su hermana y su esposo Seok no soportan a John. Él le dice, está bien, señora, lo pensaré, retírese ahora, adiós. Se apresura entonces para ver a Jun, quien le informa que actualmente su empresa está adquiriendo otra gran compañía química. Con esto, su empresa se convertirá en la única de químicos en Corea. Esta es una gran responsabilidad y la compañía será más grande. Él no tiene dudas, está seguro de que Seok, su yerno, no podrá hacer nada, pero no tiene otra solución más que dejarle la empresa y que sea el vicepresidente por ahora. Por eso, le pide a John viajar con Seok 10 días en la gira que hará por la sucursal de la empresa. Debe reunir información y datos sobre el desempeño y experiencia de Seok. ¿Realmente es apto para este cargo o no? Efectivamente, el día del viaje va para subir al avión privado. Le informa que está con él para evaluar su desempeño. Pasan los días y John regresa a la empresa. Encuentra a Joan esperándolo, quien le dice que lo extrañó mucho pero que él no lo sabe. Ni siquiera se queda con ella 2 minutos y se va rápido porque lo llaman por un asunto de suma urgencia en la empresa. Después, John va a encontrarse con Jack. Entendemos entonces que las ambiciones de John son muchas y más grandes que ser solo un director en la compañía. Por la noche, compensa a su novia Joan por el tiempo que estuvo ausente. Ella le pregunta entonces que, si se separara de él, ¿qué haría él? Él le responde que seguramente terminaría con ella y amaría a otra mucho más hermosa. Joan se entristece y se le ven lágrimas en los ojos. Pero él la tranquiliza diciéndole que es imposible que la deje. Luego recibe una llamada. Ella entra a la habitación para atenderla y parece muy molesta. Le dice a la persona con la que habla que cumplirá su promesa esta vez. Pero espero que ninguno de ellos la lave. Cuando sale de la habitación, encuentra a John tirado en el suelo con la cara roja y aspecto de estar muy agotado. Llama a la ambulancia, que llega rápido y lo traslada al hospital. En ese momento, John sueña con la primera vez que conoció a Joan. Estaba sentado con Jack hablando de la nieta de Jun, llamada Jennifer, que vive en Estados Unidos. Él le había preparado todo para que fuera a conocerla y se acercara a ella. Porque si se casaba con ella, aseguraría su lugar en la empresa y sería también un heredero legítimo. Pero sus ojos estaban puestos en una chica hermosa sentada escuchando música, con los auriculares puestos y muy concentrada. Esa chica era Joan, quien llamó su atención desde la primera vez que la vio. Después de varios días, ve a Joan, quien le habla detrás de un cristal e intenta llamarlo. Ella corre hacia él y le pregunta si es John, a lo que él responde que sí. Ella se presenta como la chica que preparó el informe en el que él encontró un error. Él fue y se lo dijo a Jun, quien hirió su orgullo. Ella discute con él diciendo que,
Si había un error, pudo habérselo dicho a ella para corregirlo en lugar de esa humillación. John se disculpa con mucha educación y le pide almorzar con ella para que se calme. Después de eso, le enseñaría amablemente cómo detectar cualquier error o problema en el informe a primera vista. Ella sube al auto con él y él le pregunta qué decía ella detrás del cristal. Porque siente que lo estaba insultando. Y solo Dios sabe. Ella le dice, sinceramente sí, te estaba insultando. De aquí comienza su relación. Que nunca terminaría. Incluso llama a Jack y le informa que no viajará ni se casará con la nieta de Jung porque encontró a alguien que es más hermosa que la herencia. Yuan. John despierta en el hospital y encuentra a Yuan a su lado. Muy asustada por él. Sabemos que tiene alergia a la canela. Ese pan tenía canela y regresan juntos. Al día siguiente, John recibe una llamada diciendo que Jung quiere que asista con él a la boda de su nieta. Cuando despierta no encuentra a Yuan en la casa. Así que saca el anillo que compró. Sabemos que le propondrá matrimonio hoy. Incluso le envía un mensaje diciendo, no tardes para la cena. Ella lee el mensaje y lo borra. John va a la boda y todo está bien hasta que entra al baño. Encuentra a un antiguo colega. El tío de Mang. Esta persona es un fiscal. Pero es soberbio y no soporta a John. Ni John a él. El impacto es que no solo se convirtió en fiscal, sino que también es el novio que se casará con la nieta de Jung. John, de la rabia, le da un puñetazo el día de su boda. Causan un caos para que lo vean los invitados y el novio sale primero. Después de eso, llega el turno de que salga la novia. No quiero decirte, querido, que esto fue un choque. Yo mismo me sorprendí. La novia, la nieta de Jung, resultó ser la propia Yuan. John la ve desde su lugar y no puede controlar sus nervios. Si no fuera porque los guardias de Mang lo sujetan en el último momento para no arruinar la boda. Él habría ido por ella para llevársela. John está destrozado y no puede creer lo que ve ante sus ojos. Incluso Mang muestra en sus rasgos que lo sabe todo. Sabemos que Yuan, mientras se pone el vestido, recibe la visita de Seok para felicitarla. Quien, por cierto, es su padrastro y no su padre. Yuan no lo soporta en absoluto. Él se detiene a su lado mientras ella le dice que no es difícil fingir ante la gente. Como siempre, que es feliz y verse obligada a tomar su mano. Pero Seok desea molestarla y le dice que sabe que ella está segura de que él mató a su padre. Pero en realidad, su padre murió en un accidente de auto. Sin embargo, él está feliz porque, si no fuera por la muerte de su padre, no se habría casado con su madre ni viviría en todo este lujo y bienestar. Además, heredará del abuelo. Realmente este hombre es provocador. En cuanto al fiscal, le dice a su madre que se golpeó con el lavabo. La mujer está muy feliz porque su hijo se casará con una familia rica como la de Jung. Salen los novios, se realizan las ceremonias y se ponen los anillos en una escena de profunda tristeza. A John lo retienen los hombres de Mang en una habitación vacía hasta que termina la boda. Él no puede creer lo que le está pasando. Por la tristeza, se queda llorando, especialmente cuando lee el mensaje de Yuan donde le dice que pasó con él los días más hermosos de su vida. Finalmente vio su realidad ayer y le pide que viva una vida feliz y conozca a otra más hermosa que ella, pero que no aparezca ante ella porque no soportaría verlo con otra. Realmente eres fuerte, mujer. Ella se casa con total normalidad. Cuando Jung nota que John se va, envía a los hombres de Mang a traerlo. El asistente de Mang le pide que no cosa alboroto y que no le cuente nada a nadie. Sale con el corazón roto y encuentra a las dos familias sentadas juntas con mucha felicidad. Cuando ve a Yuan en el pasillo, la sigue y le dice, comillas, ¿qué es esto, mujer? ¿Qué es esto? Realmente eres injusta, comillas. Saca el reloj que era el símbolo de su amor y lo tira frente a ella. Pero ella no puede resistirlo. Le dice que hizo todo eso por dinero. Realmente eres traicionera y también ambiciosa. Maldita seas. Ella le dice que le prometieron un gran porcentaje de las acciones de la empresa. Por eso aceptó el matrimonio. Pero eso no quita que él sea la única persona a la que amó. Le pide que se ponga el reloj para que nadie vea el nombre de ella en su mano. Porque su nuevo esposo es celoso. Maldita seas tú y tu abuelo. Mujer, destrozaste el corazón de este pobre hombre. Después, John va a la iglesia y se encuentra con la monja, que es su hermana.
Se queda hablando con ella y le pide que ore por su novia Yuan para casarse con ella. Porque planea ayunar los próximos 40 días y rezar contra ella cada madrugada. Esa chica ambiciosa. Después se despide y se va. Mientras regresa, recibe una llamada de Yun pidiéndole que traiga bebidas de su reserva en la oficina porque se agotaron. Efectivamente lo hace y va a la casa. Recuerda que hace 8 años entró por primera vez a la villa de Yun. Venía con Jack, quien al ver que había olvidado la corbata, se quitó la suya y se la dio. Esa fue la primera vez que John vio a Yun. Cuando la empleada trae su bebida extraña, John dice que él la beberá. Y eso le agrada mucho a Yun. Lo toma y lo abre frente al gabinete de licores de repente. Le dice que si lo abre, solo ellos dos conocerán el código de este gabinete. Como John tiene memoria fotográfica, sabe cómo abrirlo rápido y Yun se admira más de él. Hasta que llega Seok, quien odia a John desde el primer momento porque estaba sentado bebiendo con su suegro con total normalidad. Ahora, cuando John va a abrir el gabinete, se sorprende de que no abre. Se entera de que Yun cambió la contraseña y esto por sí solo es una catástrofe. Por otro lado, Yuan ordena a los sirvientes que le preparen otra habitación para dormir sola. Yuan va a su cuarto. Saca la foto de su padre y se queda abrazándola porque no se siente cómoda ni segura en este periodo. Sale de allí y encuentra a su hermano menor bajando las escaleras con ligereza. Al verla, él le da la espalda. Pero Yuan lo llama. Él baja. Habla con ella y le pregunta si es feliz con esta boda. Ella se extraña, pero él le insinúa que sabe sobre su relación con su novio. Llega su madre y le pide silencio. Yuan se molesta mucho y le pregunta a su madre. Comillas, ¿desde cuándo saben sobre mi relación con John? Comillas, si realmente lo sabían, ¿por qué me obligaron a casarme con otro? Pero su madre le dice que este matrimonio es lo mejor para ella. ¿Qué saben? Sí. Pero que su abuelo aún no lo sabe. Y lo mejor para ella es que él tampoco lo sepa. La abate con esas palabras y se va. Después, toda la familia se reúne a la mesa. El abuelo le pide a John que se siente con ellos. En ese momento, cuando ve a Yuan con el vestido tradicional, sus ojos no dejan de seguirla. Todos los que conocen el asunto lo notan. John se queda dormido por el cansancio en la habitación de huéspedes y descubre que el cocinero fue quien vino al día siguiente a despertarlo. John le pregunta entonces si hizo algo extraño. Él le informa que bebió mucho ayer a solas hasta que se desmayó. En ese momento, el novio fiscal lo cargó en sus hombros y lo trajo aquí. John se viste rápido y vuelve a la empresa para verlo. Pero no lo encuentra. Allí entra a la habitación secreta y sabemos que tiene una caja fuerte especial. La contraseña también la tiene John e intenta abrirla. La contraseña de esta caja consta de 31 números. Pero el impacto es que su contraseña también ha sido cambiada. Esto asombra a John cuando repite el intento varias veces. En ese momento, se voltea para encontrar a Yun detrás de él, quien le pregunta cómo se siente al descubrir que todos los códigos que tenía han cambiado y que ya no puede abrir el gabinete de licores ni la caja de dinero. Todos los poderes que le dio desaparecieron de sus manos. John le dice que es un sentimiento muy malo. Seguramente él descubrió su relación con Yuan. Yun le cuenta que un día antes de la boda de su nieta, vino Man. Como sabemos, es un hombre sincero, grosero y directo. Le informa a Yun sobre la relación de ellos y dice que acepta que la boda siga normalmente a cambio de una sola cosa: que despida a John. Sinceramente no entiendo por qué esta gente odia a este muchacho. Lo importante es que John no tiene problemas y le pide un plazo de 2 días para reunir todos sus papeles y entregárselos para que no haya problemas en la empresa tras su partida. El presidente Yun lo mira con enojo y le dice: arrogante. El tema pudo haber terminado con una disculpa, pero le pide que lo siga. Dice que él mismo conducirá. John se sienta a su lado hasta que van a una panadería. Yun observa al joven que trabaja allí, quien sale corriendo con sus amigos. La cocinera que trabaja en ese lugar resulta ser una antigua periodista. John cuenta que esta mujer fue su novia y amante, y que la amó mucho, y que el joven que trabaja allí es hijo de ella y también de él. Pero lamentablemente, el hijo ni siquiera podrá heredar porque no sabe que es hijo de Yun. En ese momento, Seok y su esposa estaban sentados hablando sobre el tema de Yuan. Cuando llega Sunny a sentarse, su madre le pregunta cómo se enteró de lo de su hermana.
John no le responde y se levanta rápido. Sabemos que su relación con John era muy buena. Tanto que él era quien le enseñaba a John a tocar música. Le dice que tocará esa melodía el día de su boda con su novia. Le contaba todo sobre ella. Un día, el hermano de Joan le pidió ver a la novia de la que le habló ayer. John, con toda buena fe, se la muestra y él se sorprende al ver que es la foto de su hermana. Desde ese momento sabe de su relación. Pero no quiso decirle a nadie. Regresa su abuelo con John. Cuando se entera, siente fuego en su corazón porque todos los planes y juegos que hace no afectan en absoluto la relación de Jun y John. Seok entra a hablar con su suegro y le informa que Mang habla constantemente sobre el dinero del Fondo Nacional de Efectivo. Jun se molesta porque sabe bien que Mang es ambicioso. Ama el dinero y lo huele a millas de distancia. En cuanto a John, Jun le dio todos los nuevos códigos. Entró, tomó dinero y oro. Fue a ver a Mang y dijeron que Jun se los enviaba. Cuando ve el dinero y el oro se extraña. Pero pronto entiende que esto es para que John no deje la empresa y complete el asunto de la boda. Con total normalidad. Pero esto molesta más a Mang. No por su reputación, honor o su sobrino. No, para nada. Él simplemente quiere deshacerse de John a cualquier precio porque lo ve como un gran obstáculo en su vida. En cuanto a John, cuando ve a Joan con su esposo el fiscal, le pide permiso para que salgan a cenar juntos. En ese momento, Seok había llegado a la empresa. En una pequeña reunión, Jun les informa que, tras la votación interna en la empresa, nadie aceptó que Seok sea el director. Seok se queda totalmente callado y se va. Cada vez que ve a John quisiera estrangular él o matarlo. Seok sale de allí y va a hablar con Mang. Entendemos que hay un trato muy fuerte entre ellos. Ambos odian intensamente a John. Por la noche, John va a la casa del director de la empresa de energía. Lo extraño es que la puerta está abierta. Al entrar, encuentra a una persona enmascarada que lo ataca con un cuchillo y él lo esquiva con dificultad. Pero logra golpearlo en el cuello. Esta persona es un asesino que mató al presidente de la empresa. John logra escapar de él y estrangular al criminal hasta que se desmaya. Descubre que todo esto es un plan. Toma su teléfono y ve un número. John baja a sentarse en su auto e intenta curar su herida. Se queda esperando hasta que llega el dueño del número y el impacto es que resulta ser el asistente. John se levanta con rabia y lo choca con el auto. Después lo lleva a la casa de Mang. El asistente le suplica a John que lo perdone y lo deje vivir. Pero Mang desea su muerte. John le dice que tiene todos los saldos y códigos del Fondo de Apoyo Nacional. Que son 40.000 millones. Está dispuesto a enviárselos a cambio de que lo perdone. Mang, como es ambicioso, tacaño y ama el dinero, acepta por supuesto, para que John se asegure. Le dice que se los transferirá en 3 partes. El asistente llega y les transfiere el primer 1.000 millones. John busca en el auto y efectivamente encuentra un rastreador. Lo quita y sube a la casa rápido. Saca un teléfono de los que no pueden ser rastreados. Habla con una amiga suya y le dice que quiere pedirle prestada una suma. Ella siente que el asunto es grave y le pide que vaya de inmediato. Él se cambia de ropa y se va después de haber puesto el rastreador en el estacionamiento. Así, Mang se asegura de que no salió de su casa. John va a encontrarse con su amiga la hacker. Le cuenta la historia y le pide prestados los 4.000 millones. Le cuenta que ese fondo tiene más de 2 billones de dólares. Acuerdan hackear la cuenta de Mang. Esto se hará en 3 veces. Sabemos que él envió el virus, y su asistente está trabajando. Él lo sabía pero ignoró el tema. John le pide 2 teléfonos nuevos para usarlos y ella se los da. Uno lo usa para hablar con Mang y enviarle el segundo pago de 3.000 millones de dólares. El último pago será después y no volverá a acercarse a John. Luego, John va a la panadería del hijo de Jun. Ayuda a su hijo también a cargar la harina. Va a sentarse con la periodista. Su amante, Jun, que estaba atento a él cuando vino con Jun. Le dice que Jun quiere reconocer a su hijo para que herede con él también. Lo envió a ella para que supiera la verdad. Le dice que se tome su tiempo y se lo cuente a su hijo con calma. Con el paso del tiempo, John sigue trabajando día y noche en el hackeo de la cuenta de Mang hasta que envía el último pago, que es de 30.000 millones. Después, la cuenta del señor Mang se vuelve un libro abierto ante él y cambia la contraseña también por su audacia.
Le envía a su amiga la hacker su dinero. Enciende el segundo teléfono y llama a Yuan. Después de varios días, lo vemos en el mar pasando un tiempo muy tranquilo. Dice que toda su meta ahora es tomar el dinero y llevarse a su novia Yuan. Nada más, no quiere otra cosa. Después vemos a John sentado esperando a su novia Yuan para que venga. Sabemos que habló con ella y le pidió huir con él. Ella está preocupada y dijo, lo pensaré. Pero ella vino efectivamente y estaba parada viéndolo desde lejos en el auto. Cuando él la llama, ella lo molesta y le dice que no vendrá y cuelga el teléfono. Pero él la llama de nuevo. Antes de que Yuan baje del auto y vaya hacia él, llegan los guardias de su abuelo. La secuestran y ella intenta pedir ayuda a John. Pero él no la ve y vuelve al barco triste. Se pone el traje, enciende la cámara, toca para ella, le propone matrimonio y hace todo lo que se suponía que haría con ella presente. Incluso había reparado su brazalete para dárselo. Poco después, aparece un bote al lado del barco de John. Él no está atento en absoluto. Hasta que el bote se acerca y llega alguien que le dispara una bala en el hombro. En ese momento, John salta al agua de inmediato. Pero esta persona no lo deja y sigue disparándole mucho hasta asegurarse de que John acabó. Que se hundió en el agua. Da la espalda y regresa. Resultando ser Seok quien termina su misión y va a la casa de Mang. Sabemos que esto fue un acuerdo entre ellos para deshacerse de su primer enemigo, John. Pero Seok siente un poco de culpa porque es la primera vez que mata a alguien. En cuanto a Mang, no le importa nada siempre que le dé a Seok una suma respetable. Pero cuando el asistente va a transferir el dinero a la cuenta de Seok, se sorprende al ver que la contraseña cambió. Va rápido a informar a Mang, quien enfurece porque todo su dinero se perdió así. Va de inmediato con Seok y le dice que tú eres el culpable. Debes compensarme por mi pérdida. Le trae las grabaciones de las cámaras del puerto donde estaba el barco de John. Le dice que intente encontrar a John. Y con suerte estará vivo. Porque la contraseña de su cuenta está en su mente. O que lo compense por esta enorme suma. En este momento vemos al pescador que vimos al principio de la serie. Cuando encuentra el cuerpo del joven que es el mismo John. Toma el reloj de su mano. Lo pone en un bote de madera y lo lanza al agua. Incluso cuando John cae al agua. A esta persona no le importa y vuelve a su casa rápido y se pone el reloj con total frialdad. Seok busca tras de él y va a la enorme caja fuerte en la habitación secreta de la empresa e intenta abrirla con la contraseña, pero encuentra que no es la verdadera. Decide abrirla varias veces sin éxito. Desea en este momento que John aparezca vivo porque, por supuesto, él es quien recuerda la contraseña. Y por suerte aparece vivo después de que el pescador lo curara. Pero John sueña que alguien lo persigue en auto hasta que su auto cae al río. Al despertar, encuentra al pescador dándole una inyección para que se calme y se duerma de nuevo. Esa misma noche, cuando habla con Jun sobre el comentario recurrente de Mang sobre el Fondo Nacional. Jun se molesta mucho por la codicia de Mang. Se molesta más cuando Seok le dice que podría vender el pequeño departamento. Entonces Jun le da a Seok el papel con las contraseñas de la caja fuerte. Le pide fotografiarlo para tomar la suma que necesitan para callar a Mang. Seok, cuando va por la noche, empieza a imaginar a John en todas partes. Siente una culpa muy grande por haberlo matado. Cuando habla con su esposa, ella sigue diciendo que deben alejar a John de su empresa porque se lleva todo en su bolsillo. Él quisiera decirle, ojalá estuviera vivo. Amale, ojalá estuviera vivo. Entonces la hija menor de Jun se cuela en su oficina. Comienza a buscar entre los libros el papel con las contraseñas. Pero no lo encuentra. Toma su bolso y sale rápido. Mientras camina, el bolso se golpea y aparece en él el papel con los códigos. Lo toma y camina rápido. Seok se sienta con Jun e intenta llegar a los códigos de la caja. Jun recuerda entonces que John los había escrito con él en una agenda. Intenta buscar mucho en el portalápices. Se asegura de que alguien los tomó seguramente. John, en ese momento, estaba sentado con el pescador y no recuerda nada de sí mismo. Elige para sí mismo un nombre nuevo. Le dice también que sufrió un accidente de auto. No sabe nada del tema del mar ni de los disparos que hirieron su mano. El pescador lo lleva a su lugar e intenta recordarle todos los eventos ocurridos. Mientras van, John recuerda lo sucedido y que efectivamente estuvo en el mar.
pero no recuerda qué pasó antes de eso. En este momento, Seok va a encontrarse con Mang. Mang sigue burlándose de él y le dice que la gran caja que tiene el dinero son todo dólares y no moneda coreana. El pescador le entrega el reloj y el brazalete a Jon. Le da también su traje, que es de una marca muy cara. Le dice que es obvio que iba a su boda porque ese traje es de novio. Le da su teléfono y el teléfono tiene solo el número de Yuan. Así que la llama y encuentran que entra su madre con el fiscal. Ella se ocupa con su madre y el teléfono sigue sonando. El fiscal en la habitación responde. Cuando Jon lo encuentra, lo insulta y lo regaña y le cuelga. Yuan va a sentarse con su abuelo Yun. Él le pide volver de nuevo con su esposo porque surgieron nuevos asuntos. Lamentablemente, decide ir con él. Entonces Seok le informa a Yun que la guardia costera los llamó porque el yate de Jon con el que salió no ha regresado hasta ahora. Le pide buscarlo en todas partes porque quiere asegurarse de que esté bien. Jon y el pescador van a traer el teléfono después de repararlo. Deciden llamar a este único número. En ese momento, la madre de Yuan le había dado el teléfono a Seok. Ella le asegura que quien respondió al fiscal fue el propio Jon. Seok le cuelga y dice que debe ir a eliminarlo de inmediato. Efectivamente van en el avión privado a la isla y comienzan a repartirse la misión entre Mang y Seok. Jon y el pescador recorrían el océano para saber cómo cayó el auto de Jon del camino. Pero el pescador no se convence de este asunto. La idea de que cayó del auto. Pues si hubiera caído dentro del auto habría sido muy difícil llegar a la orilla. En ese momento, Seok logró llegar al barco donde estaba Jon y buscó en todo lo que había allí. Pero no había nada que indicara que Jon regresó al barco de nuevo. Llama a Mang y le cuenta lo sucedido. Y Mang le pide que se tranquilice porque su asistente seguramente encontrará una solución. Efectivamente, el asistente no deja lugar ni persona en la isla sin preguntarle por Jon. Él todavía llevaba consigo su identificación personal hasta que llegó a la tienda de celulares, donde Jon estaba reparando su teléfono. Por su parte, Seok estaba recogiendo sus pertenencias para abandonar su yate. Y en ese momento ve un bote junto a ellos en el que estaban Jon y el pescador. Seok observa con tanta fijeza que termina cayendo al mar en ese instante y no sabía nadar. Así que Jon lo ve, lo rescata y llaman a la ambulancia para trasladarlo también. Seok permanece en estado de shock. Mientras tanto, Jon siente un cansancio extremo y le da una fiebre muy alta. El pescador va a recoger el teléfono porque estaba en reparación en ese momento. Y el dueño de la tienda le informa sobre las personas que vinieron a preguntar por su dueño. El pescador regresa corriendo a su casa y recoge rápidamente la ropa de él y de Jon. Sin embargo, el asistente ya ha llegado y logra entrar a la casa con sus hombres. Tras una larga búsqueda e inspección, descubre que se llevaron su ropa y escaparon por una puerta trasera. Entonces llama a Manga y le relata lo sucedido. Y saben que al amanecer enviará más hombres y que deben encontrar a Jon a cualquier precio. El asistente y sus hombres salen de allí. Y descubrimos que Jon y el pescador estaban escondidos debajo de la cama y escapan tras asegurarse de que nadie los persigue. Después de varios días, Seok regresa a la ciudad. Llama a Yuan y le pide que le avise si Jon se comunica con ellos. Cuando su esposo la escucha, le desea la muerte para deshacerse de él. Pero ella le dice que seguirá amando a Jon incluso si muere. Después de eso, sale con su esposo para que él elija el traje que su madre le pidió. Jon, nada más llegar a la ciudad, va a la tienda donde compró el traje de novia. Allí, por suerte, su amada Yuan estaba en la misma tienda. Ella fue la primera en verlo y no podía creerlo. Se acerca para hablar con él, pero se sorprende cuando Jon le pregunta quién es ella. Su esposo, el fiscal, se acerca para sujetarlo y le ordena que se aleje de su esposa porque sabe que seguramente está jugando un juego sucio como de costumbre. Pero Jon le dice que ha perdido la memoria y no los conoce. Sin embargo, el fiscal no le cree e intenta golpearlo. Entonces Jon lo sujeta de la mano y lo golpea a él. Cuando salen, Yuan le entrega su teléfono a Jon para poder comunicarse con él. Todo esto sucede mientras su esposo el fiscal está sentado en el auto sangrando. Él le dice, señora, déjelo y concéntrese en mí. Soy su esposo, exagerando muchísimo la situación, como si no hubiera sido solo un puñetazo. Además,
Es la primera vez que John lo golpea. Es decir, ella no conoce la verdadera razón de su enojo. Lo importante es que él llama al asistente y le informa que ha visto a John. De inmediato, el asistente llama a Manga, quien estaba sentado triste y molesto. De repente, recupera el ánimo y les ordena que traigan a John de cualquier forma. En otro lugar que parece un cuartel de pandillas, vemos a 3 criminales preparando una tina llena de agua. Tal vez van a limpiar a su jefe. En cuanto al asistente, se lleva a sus hombres. Se disfraza de repartidor y va a una tienda de ropa. Se quedan esperando a John, quien estaba sentado con la gerente del lugar mientras ella le contaba información sobre sí mismo. Tras enterarse de que perdió la memoria, en el hospital privado de la familia Jun, vemos a la doctora Maggie explicando el efecto de la enfermedad de Alzheimer en el cerebro humano. Estaban con ella el jefe del departamento y Jun, el dueño del hospital. Al mismo tiempo, el protector del jefe del departamento está sentado hablando con la doctora Maggie. Entendemos por su conversación que es Jun quien ha empezado a mostrar signos de Alzheimer. Mientras tanto, el asistente hace que alguien entre para ver a John porque se ha demorado mucho. Y descubre que salió por una puerta trasera de la tienda. Con total paz mental, él se fue a comer a un pequeño restaurante. Por suerte, Jun y su yerno estaban sentados en el mismo restaurante en una mesa junto a él. Pero ninguno vio al otro. Jun le pide a su yerno que no le cuente a nadie sobre su enfermedad. A pesar de las circunstancias por las que pasa Jun, todo su pensamiento está centrado en John y en cuándo lo encontrará. En ese momento, el gerente del restaurante va a saludar a Jun y le informa que John estuvo allí hace poco y que ya salió. Jun deja lo que tiene en la mano y sale corriendo a buscar a John. En ese instante, Yuan llama a John y habla con él. Cuando confirma que realmente no recuerda nada, comienza a relatarle algunas cosas sobre él mismo y le pide que vaya a la casa de su abuelo. Ella le explicará todo porque es el mejor lugar donde pueden estar ahora. Especialmente porque su abuelo lo quiere mucho. John se queda a solas recordando las palabras de ella, que en esencia son las mismas palabras de Yuan. En su interior, siente que Yuan es sincera en lo que dice. La gerente de la tienda fue quien lo ayudó a salir por la puerta trasera. Cuando mira el traje y encuentra rastros de disparos de bala, comprende que no fue un accidente de auto ni nada parecido. En ese momento, vemos que el asistente de Manga logró encontrar a John. Se quedó parado con el auto a lo lejos e hizo una señal a sus hombres para que lo secuestraran. Incluso John siente que alguien lo persigue y, de repente, alguien lo ataca. Pero resulta ser Jun, quien habla con John y le pregunta por qué tardó tanto en su viaje. Ellos lo han buscado mucho, pero él se rinde cuando se da cuenta de que John no lo reconoce personalmente. Entonces Jun le pide que vaya con él y él le recordará todo. Pero John siente miedo y que algo anda mal realmente. Escapa de todos ellos. Toma un taxi y huye. El auto del asistente y sus hombres sale tras él. Pero John logra escapar de ellos. El asistente regresa con Manga para contarle todo lo sucedido. Y este le ordena actuar y secuestrar a John. Por su parte, Yuan va donde su madre y le pide su teléfono. Pero su madre se niega y le ordena que se respete un poco y tome en cuenta a su esposo. Yuan le da una respuesta tajante y le dice que, aunque no amara a su esposo, no lo mataría como ella hizo con su padre. La madre se queda muy impactada por sus palabras. Y Yuan va a la oficina de Seoku. Le pide un teléfono y le informa que vio a John con sus propios ojos. Él le da un teléfono estando en estado de shock. Esto le causa un conflicto en su pensamiento o hace que no sepa cómo actuar. Llega la noche y toda la familia se reúne. Incluso el fiscal está presente con ellos. Como está herido en la cara, toda la familia piensa que Yuan lo golpeó de nuevo. En ese momento sale Jun. Los reprende un poco y luego les pregunta por el motivo de la reunión. Ellos le señalan hacia la cocina. Dicen que es el cumpleaños del fiscal y el esposo de su nieta. El médico intenta cubrir el asunto. Y Jun les dice que no lo ha olvidado. Solo está bromeando con ellos. Mientras tanto, Seok llama a Man. Le cuenta todo lo que escuchó y le pide que se calme por completo. Man tiene una confianza injustificada de que John definitivamente los está engañando y quiere escapar con el dinero. Por esta razón regresó fingiendo que no recordaba nada. A Seok lo único que le importa es que, si John realmente recuerda, definitivamente acabará con él. En ese momento,
John estaba leyendo sobre la familia Jun. Cuando vio la foto de Seok, recordó que es la persona a la que rescató de morir ahogado y sospecha de él. Sintiéndose incómodo a su lado, Yuan lo llama y comienza a convencerlo de ir a la casa de su abuelo. Y él finalmente va. En ese momento, Seok estaba haciendo ejercicio para reducir el estrés, pero ve su mayor temor caminando frente a él en el jardín de la casa. Es un terror profundo. John entra a la casa y todos se agrupan a su alrededor. Jun lo toma de la mano y se sientan con él. Ahora les cuenta su historia de que no recuerda nada. Les dice el nombre que pensaba que era el suyo, que es An. Notamos que la jefa de servicios se puso nerviosa, pero ellos saben que su nombre es John. Él les explica que no recordaba más que ese nombre y por eso pensaron que era el suyo. A la jefa de servicios se le cae la comida de las manos por los nervios y sale a descansar. Entonces Jun les pide a sus dos yernos y también a John que lo acompañen. John va donde Yuan y le entrega un teléfono. El fiscal se siente muy molesto con él. John le dice a Seok que notó que fingía no verlo. Y él respetó eso. No le dirá a nadie que lo rescató de ahogarse en el océano. Y esto aumenta aún más el desconcierto de Seok. Entra a la oficina y le cuenta todo detalladamente. Jun le pide a su yerno, el director del hospital, que se lleve a John y le realice todos los exámenes necesarios. Seok practica su pasatiempo favorito de pasar todas las noticias a Mang, quien sigue insistiendo en que John está fingiendo y lo recuerda todo. Por otro lado, la madre de Yuan fue por la noche a ver a la jefa de servicio y le toma la mano. Lo extraño es que le dice que no se preocupe, pues en cualquier caso An ha muerto. Parece, amigos, que el dueño de este nombre es alguien importante y detrás de él hay un gran secreto que conoceremos más adelante. John va al hospital y se queda internado allí. Mientras duerme, se sorprende por la entrada de alguien a su habitación. Sabemos que es Mang, quien intentaba asfixiar a John mientras dormía, pero quiere obtener el dinero primero. Cuando John despierta, encuentra a Mang frente a él mirándolo con una expresión aterradora, por lo que se asusta. Mang intenta ser amable con John, pero entran la doctora Maggie y Jun, quienes les informan que las visitas están prohibidas y les piden que salgan y dejen a John solo. Mang, estando asustado, habla de mala manera con la doctora y le pregunta si John finge pérdida de memoria y lo recuerda todo. ¿Podrán descubrirlo o logrará engañarlos a ellos también? Luego la deja y se marcha. Maggie se sienta a hablar con ellos un poco y les informa sobre los exámenes que deben realizarse. Mañana, Mang, al subir al auto, habla con su asistente y descubrimos que puso un dispositivo de escucha en la habitación de John. Parece que no dejará pasar el asunto en paz. Mientras tanto, Yuan va a la casa de John porque tiene la llave y encuentra que él dejó todo tal como estaba desde los días en que ella vivía con él. En su oficina encuentra el anillo que él trajo para proponerle matrimonio el día de su boda. Al recordar eso, se pone muy triste. También ve muchas fotos de la infancia de John con su hermana monja. Por eso, Yuan se dirige a la iglesia. Habla con la monja y le relata todo lo que pasó con John. Por supuesto, la monja teme mucho por su hermano. Así que Yuan le pide que vaya con ella y le recuerde sus vivencias juntos. Quizás así recuerde. Y ella acepta de inmediato. Yuan llama a su abuelo y le cuenta lo que hizo. A él le agrada mucho la idea y le pide que vaya. Que él las alcanzará allá. Seok está sentado con Jun y le pregunta que, si John no recupera su memoria, ¿cómo podrán recuperar el número de la caja fuerte? Jun le responde que no lo sabe, pues para abrir esa caja fuerte se requiere al menos una bomba nuclear. Y, por supuesto, el dinero y el oro en su interior se destruirían. La única solución es que recupere su memoria de nuevo. La doctora Maggie va a ver cómo está John antes de hacer la radiografía porque él estaba haciendo ejercicio. Ve los rastros de los disparos y le pregunta cuándo sucedió esto. John le dice que no recuerda nada. Llega el radiólogo y John se va con él tranquilamente. Tan pronto como salen juntos de la habitación, este individuo saca una jeringa con somnífero y la clava en el cuello de John, quien se queda dormido. Descubrimos que es uno de los hombres de Mang. Se lleva a John y se marcha. En ese momento, Jun llama a la doctora Maggie y le informa que la hermana de John viene hacia el hospital. Y que él también llegará en un momento. Maggie finalmente se da cuenta de que el verdadero radiólogo viene a recoger a John y se impacta al
Ver que otra persona se lo ha llevado. Comienza a correr y buscarlo. Pero no lo encuentra. En ese momento, el asistente de Mang y uno de sus hombres habían tomado a John y lo pusieron en un auto. Al mismo tiempo, había llegado Yuan con la hermana monja de John, quien siente que algo anda mal, pero entra a ver a su hermano sin saber que él está en el auto detrás de ella. ¿Y recuerdan a las dos personas que estaban llenando la tina? Resultó que la estaban llenando para ahogar a John. Se quedan metiendo su cabeza en el agua, torturándolo y cortándole la respiración para que recuerde. Uno de ellos está sentado sin decir más que una frase. ¿Cuál es el número secreto de la cuenta suiza? Cuando quiere amenazarlo, le dice que el dinero definitivamente no es más importante que tu vida. El grupo de criminales que sujeta a John lo golpea cada tanto y mete su cabeza en el agua. Esto es el colmo de la tortura y la falta de respeto. Cada vez que se desmaya, lo despiertan y lo torturan de nuevo. Un asunto de lo más insolente. Entonces John se da cuenta de que uno de los que lo torturan lleva en su mano un anillo de color rojo. Este es el mismo anillo que estaba en la mano del hombre que quiso matarlo anteriormente. Recuerda destellos borrosos, pero no le dan oportunidad de recordar porque no dejan de torturarlo. En el hospital, poco después, llega Seok. Cuando le pregunta a la doctora Maggie por John, ella le dice que no lo encuentran. También llega Yuan con la monja y se sientan todos con el jefe del departamento. Sin saber cómo actuar, pero todos coinciden en dos cosas. Que no es correcto informar a la policía ni informar a Jung para no meterse en un gran problema. Ellos deben actuar por su cuenta. En cuanto a los criminales, cuando se cansan de torturarlo con agua, lo sujetan y continúan golpeándolo y torturándolo. Él les dice realmente que no recuerda nada. Estos criminales, al sentir desesperación, llaman a Mang y le informan que esta persona definitivamente ha perdido la memoria porque lo torturaron mucho. Mang les pide que no lo maten porque lo quiere vivo. Yuan va a llevar a la monja a la iglesia mientras encuentran a John. Entonces la monja le cuenta que John fue a verla el día de su boda con el corazón roto y le pidió que orara por Yuan para que pasara su vida feliz y contenta. Mientras que él seguiría maldiciéndola porque ella lo defraudó y le rompió el corazón. Todas estas palabras afectaron profundamente a Yuan al recordar cómo lastimó a la persona que amaba. De corazón, se siente muy angustiada y les llega algo que les rompe el corazón a todos. Yun, quien decide ir a pasar la noche con John. Pero entra a la habitación. Encuentra a otra persona allí y se impacta en ese momento. Mientras tanto, esos criminales seguían torturándolo. De tanto que lo lastimaron en la tortura. Él se desmaya. Cuando intentan despertarlo, no reacciona y piensan que ha muerto. Le quitan las ataduras rápidamente. Lo sacan del agua y uno de ellos va a despertarlo deprisa. Pero resulta que John estaba despierto en realidad y los sujeta y les da una paliza brutal. Literalmente, no solo los golpea, sino que con toda su fuerza acaba con uno y electrocuta al otro. Sale de la habitación donde estaba encerrado y encuentra una silla vacía con un grabador encima. En ese momento llega el líder de la banda y lo estrangula con una cadena de hierro por detrás. Estuvo a punto de acabar con él hasta el punto de que John no podía escapar de él. De repente, llega alguien y golpea al jefe de la banda en la cabeza. Resulta ser Seok, quien le pone su chaqueta a John. Lo toma y se lo lleva a la casa de Jun. Allí encuentra que Mang también está presente y sigue hablando con amabilidad llena de maldad. Hipocresía con John. Sabemos entonces que Mang junto con Seok fingen ser ángeles. Como si ellos fueran quienes descubrieron el lugar de John y lo rescataron de la banda. Él insiste en informar a la policía porque esa gente seguramente lo estaba vigilando. Pero John les dice que no quiere la intervención de la policía en nada. Es probable que esta persona sea la misma que intentó matarlo. Les relata que recibió un disparo y les muestra los rastros de esas balas. Dice que quiere descubrir a esa persona por sí mismo porque entonces acabará con ella sin discusión alguna. Seok se siente cada vez más aterrorizado. En ese momento entra la ama de llaves y llama a John por el nombre de Ann. Después, Seok se va con Mang y se sientan a hablar. Se nota que Mang todavía tiene dudas hacia John. Pero dice que le sigan la corriente hasta el final porque es imposible que permita que muera ahora. No toma en cuenta para nada los sentimientos de Seok, quien está aterrado porque
Si Jon recuperara la memoria y descubriera que Seok es el responsable de todo lo que le pasó, la muerte sería lo más leve que le podría ocurrir. A pesar de eso, a Mang no le importa y lo único que le interesa es que Jon recupere su memoria. Entonces Seok empieza a jugar con los nervios de Mang y le dice que ahora Jon está muy cerca de él. Y lo más fácil que puede hacer para salvarse es acabar con él. En cualquier caso, nadie sospechará que fue Seok quien mató a Jon. Él se molesta mucho con él. Pero Seok aprovecha la mala situación y dice que quiere obligarlo a proteger a Jon hasta que su memoria regrese, porque esa mente contiene cerca de $2 billones. Pero Mang se niega, por supuesto, y Seok lo amenaza. Dejemos, amigos, este conflicto de serpientes y vayamos con Jon, quien encuentra al cocinero entrando para hablar con él. Está muy molesto porque perdió la memoria a pesar de que no se soportaban. Esto es algo normal. En ese momento entra la jefa de servicio, quien le trajo comida a Jon y le informa que le trajo la bebida que siempre veía con Jon. Quizás le recuerde algo, cuando él ni siquiera toca lo que ella trajo sin añadir el resto de los ingredientes. Ella confirma que realmente perdió la memoria. Antes de irse, Jon habla con ella y le pregunta por el nombre de Anne. Porque notó que cada vez que ella escucha ese nombre se pone nerviosa y le sucede algo extraño. Además de que ella lo llamó por ese nombre anteriormente solo para hacerles creer que era normal pronunciar un nombre o incluso escucharlo. Pero a pesar de todo esto, ella ignora el asunto. Le dice que no pasa nada, que es algo normal y que en realidad su nombre es Jon. Jon deja pasar el asunto y lo ignora a su gusto a pesar de que siente que ella oculta un secreto muy grande. Cuando ella le pregunta cómo ocurrió el accidente, él le dice que no recuerda bien, pero soñó que alguien lo perseguía en un auto. Después de eso, su auto cayó al agua, y encontró a alguien llamándolo por el nombre de Anne. El impacto es que, cuando miró a su lado, encontró que esa persona era la misma jefa de servicio. Por esta razón él conoce sus rasgos. Ella sonrió con miedo y le dijo que quizás esa sea la razón por la que no puede olvidar sus rasgos. Sale de su habitación y se nota su miedo y terror. Yo les digo que esta mujer oculta un secreto que dará un vuelco a toda la historia. Pero sigue conmigo, querido, y no te aburras. Como dicen, quien tiene la razón no duerme. Imaginen entonces a quien ha matado a alguien. Nuestro hermano Seok está durmiendo con los ojos totalmente abiertos como las serpientes. No puede dormir, a diferencia de Jon, que duerme y sueña, pero resulta ser una pesadilla. Por eso despierta asustado y camina un poco por la villa. Seok va a hacer ejercicio en la habitación que preparó. Se sorprende al ver que Jon está sentado en la habitación haciendo ejercicio. Nada más ver a Seok, le dice que ahora recuerda por qué cuando vio esta habitación sintió que la conocía. Seguramente siempre le gustó hacer ejercicio aquí. Pero en ese momento, Seok siente el mismo desprecio que siempre sentía al ver a Jon. Le dice que esta habitación es solo para él. Y que Jon veía a Seok haciendo ejercicio y ni siquiera se atrevía a entrar en esa habitación. Jon se siente molesto por la forma de hablar de Seok y el nivel de rencor y odio que hay en ella. A pesar de que Jon hablaba amablemente, Seok le dice simplemente que no se soportan el uno al otro. Jon le responde que había algo que quería decirle. Seok se pone nervioso y le pregunta qué es, y que puede escucharlo como de costumbre. Jon hace que se le detenga el corazón al preguntarle si es él quien quiere acabar con él. Y le informa que soñó con ambos en el mar y Seok se estaba ahogando. Jon fue y lo rescató, pero se sorprende al ver que Seok sostiene una pistola y le dispara a Jon. Seok se calma, habla con Jon y le dice que ambos nunca se soportaron, y que posiblemente estos sean solo recuerdos de su muerte porque siempre fueron enemigos. ¿Y por qué lo rescató? Pues porque Jon lo había rescatado anteriormente de ahogarse. Así que es una por otra. Jon le agradece, se levanta para irse y Seok se queda vigilándolo con la mirada, deseando poder destrozar la cabeza de Jon y matarlo. Pero no puede porque hay muchos que lo matarían si pensara en hacer eso. Seok controla su enojo. Se le ocurre una idea y va a llamar a la habitación de Jon de inmediato para decirle que tiene una idea muy buena que podría devolverle la memoria. Al día siguiente vemos a la doctora Maggie y sabemos que vive con su padre, quien cuida el jardín de su casa. Se nota que es una persona muy amable. En ese momento llega un auto y resulta ser el auto de Seok,
quien está con Jon y le da un pepino de lo que sembró. Sigue hablando con él un poco sobre la agricultura. Sabemos que la agricultura es su pasión después de dejar su trabajo y que en realidad es un gran ingeniero agrónomo. Después salen Seok y Maggie y descubrimos que se estaban poniendo de acuerdo en un método de tratamiento específico para Jon. Después, Seok lleva al padre de la doctora Maggie y pasean en el auto. Podemos entender por su forma de hablar que son amigos desde hace muchísimo tiempo. Incluso desde antes de la universidad. Y tenían un tercer amigo. El impacto es que el tercer amigo, ese que era el más rico y el más inteligente de ellos, es el propio padre de Joan. Sabemos que el ingeniero agrónomo, padre de la doctora Maggie, desde la muerte de su amigo el padre de Joan, ha cortado relación con Seok porque considera que lo traicionó a él y a la amistad cuando se casó con la esposa de su amigo solo un mes después de su muerte. Como si hubieran estado esperando la muerte del hombre. Sabemos también que rechazó dar clases en la universidad más grande del país para que no fuera. Gracias al suegro de Seok. Años después, cuando su hija Maggie obtuvo una beca del hospital donde trabaja, él se negó al principio para que no se dijera que esa beca le llegó por influencias, ya que Seok era el antiguo amigo de su padre, pero no quiso aceptar frente a su hija, especialmente porque sabe que ella es una genio y puede hacer todo por sí misma. En este tiempo, la doctora Maggie estaba realizando una sesión de hipnosis a Jon mientras él le relataba lo que veía en su sueño. Decía que estaba sentado en un auto y había un muñeco de un perro que se movía. Lo extraño es que el color del muñeco no era constante, como si fuera algo producto de su imaginación o no se concentrara mucho en él. Hasta que el muñeco desaparece. La doctora Maggie ignora por completo a ese muñeco y le pide que se concentre en cualquier otra cosa. Al principio le dice que es él quien conduce, pero luego le dice que no, que está sentado junto al conductor o que no ve claramente a la persona que conduce. Pero lo seguro es que ese día estaba muy lluvioso y con mucha niebla. Y que la persona que conducía iba a una velocidad extraña. Había una niña hermosa sentada en el asiento trasero. Y parece que todavía es una niña de jardín de niños. Sostiene un oso de peluche marrón y en su ropa lleva un pin con el logo de su escuela y un broche para el cabello con una forma distintiva. Pero, ¿cómo es exactamente su rostro? Él no la ve con claridad. De repente, la doctora Maggie nota que Jon se sobresaltó y comenzó a temblar. Es evidente que sucede algo que le da miedo e incluso teme hablar de ello. Ella intenta calmarlo, lo cubre, lo deja dormir y sale. En ese momento, Seok habla con Mang y le cuenta todo. Se siente molesto y no sabe qué hacer. Especialmente porque hay mucha gente hablándole sobre sumas enormes de dinero. Habla con su asistente y le pregunta qué podría hacer para que Jon recupere su memoria. El asistente le dice una palabra muy espontánea. Dado que Jon perdió la memoria por un shock similar podría hacerlo recuperarla de nuevo. El ambiente parece de película antigua. Todo lo que ha pasado en las películas desde los viejos tiempos. Si estuvieran al tanto del cine habrían sabido la solución desde hace tiempo. Pero, sinceramente, la idea brilla en la mente de Mang como una bombilla. A cada momento este hombre me demuestra que es muy anticuado. Sale de su habitación nada más ver a Joan y le pide que venga a sentarse con él un poco. Maggie comienza a hablar con Seok y le relata lo sucedido. Después de eso, escucha el sonido de golpes. Cuando regresa a la habitación de nuevo, encuentra a Jon sentado con miedo diciendo cosas extrañas. Cuando intenta hablar con él, descubre que está despierto y no dormido. La deja y se marcha rápidamente. Joan sale de su casa y habla con la doctora Maggie, diciéndole que se llevará a Jon con su hermana para ver si así recupera la memoria. A la doctora Maggie le agrada mucho la idea y, por eso, cuando Jon se calma, habla con él. Cuando Jon se entera de que ella trabaja en hipnosis desde antes de estudiar medicina y que tiene mucha experiencia, continúa relatándole las pesadillas que tiene con Seok, y que está seguro de haber visto su rostro antes. Es muy probable que él sea la persona que lo puso bajo los reflectores. Y no sabemos cómo interpretó Maggie eso. Poco después llega Joan y se lleva a Jon para ir donde su hermana. Ambos están en el auto. Jon ve el tatuaje que tiene Joan en la mano y resulta ser el mismo tatuaje que tiene él. Ella lo mira como si le dijera, ojalá recordaras ahora todos nuestros recuerdos juntos. A pesar de que no recuerda nada,
Siente lo que ella quiere decirle y cuál es el sentimiento de su amor en su interior. Siente que lo que hubo entre ellos fue un amor grande y maravilloso. Y desea que él lo recuerde. Pero los interrumpe el semáforo que se puso en verde y ambos deben avanzar. Efectivamente, avanzan y llegan a una tienda de flores junto a la iglesia. Se quedan esperando a la monja, que venía en un taxi. Nada más verla, John la reconoce y dice: es exactamente ella. Joan se alegra y le dice: sí, es ella. La monja está parada al otro lado de la calle. Al ver a su hermano, le hace señas y parece que va a morir de alegría. Cuando el semáforo cambia, sale corriendo para acercarse a él. En ese momento viene un camión grande y aplasta a la monja contra el suelo literalmente. Hasta el punto de que Joan y John se quedan parados unos instantes sin asimilar lo ocurrido. Hasta que Joan corre hacia ella totalmente destrozada. En ese instante, le regresa toda su memoria y todas las cosas que había olvidado. Es evidente que este era el plan de Mang y resultó ser un plan muy exitoso. Quisiera darle las gracias, pues su plan funcionó al 100%. John lo recordó todo. Lo que pasó es una cosa. Y lo que viene es otra muy distinta. Lo que viene es amargo porque su hermana era lo único que le quedaba en el mundo. Tras su muerte frente a sus ojos, el día del funeral de la monja, Mang está presente. También intenta poner a prueba a John y dice que el conductor entró en coma. Por eso, cuando despierte debe ser castigado. Pero John ya se había fijado en el anillo rojo y recordó al criminal. En ese momento llega una mujer anciana. Comienza a llorar y se acerca a John. El asistente le envía a Mang que esta es la madre de la monja y también de John. Mang la recuerda de inmediato. En el pasado, John y el fiscal eran compañeros en la misma escuela. El fiscal provocó un problema junto con sus compañeros. Se agruparon contra John y lo golpearon. Y luego fue con todo el cinismo a culpar a John. También su tío Mang estaba sentado en una habitación viendo y escuchando lo que pasaría. Había logrado sobornar a todos los compañeros de John y a sus familias. Por supuesto, testificaron en su contra y en ese momento John sintió la injusticia. A diferencia de cualquier otro niño, John dijo que era víctima de una injusticia y que no podría soportar más que eso. Ni siquiera saludó al padre del fiscal y se marchó del lugar. Volvemos ahora al funeral. Mang va a sentarse junto a John y su madre para escucharlos. Pero John también finge que no la recuerda. La mujer sigue recordándole quién es ella mientras llora. Entonces Han le pide a Mang que continúe él recibiendo el pésame para llevar a su madre a descansar un poco. La hace entrar a la habitación de su hermana en la iglesia. Allí el asistente los estaba vigilando. Poco después sale la madre y le dice a John que lo dejará descansar. En cuanto a Mang, veía el rostro de la monja en todas partes del hospital. El pescador, lo recuerdan por supuesto, se disfraza de enfermero y logra llevarse al criminal del anillo rojo. Lo saca del hospital hacia un escondite. Cuando el criminal baja, de repente encuentra frente a él a John. Resulta que él lo recordó todo. Supo que este es el verdadero criminal. Lo atrapó, sacó todo el rencor que tenía dentro y continuó golpeándolo. Después se lo llevó dentro de un auto para irse del lugar. En la iglesia, le llega a Mang un mensaje de que el criminal logró escapar. Llama al líder de la banda. Discute con él y le dice que no debió salir del hospital sin órdenes de ellos. El líder no sabía que se había escapado. Todos sospechan de él y dicen que su lealtad podría ser hacia otra persona totalmente distinta. Llega el señor Jung con toda su familia. Pero Mang ya había empezado a sospechar de John. Y gracias a Dios su sospecha se confirma cuando llega Han y lo mira fijamente. Como diciéndole que lo sabe todo. Y que el siguiente turno es el suyo. Termina el funeral y Mang va a la sede donde se reúne con su superior. Resulta ser el fiscal general del país. Pero el que está allí es el asistente del líder. Resulta que es miembro del parlamento. Mang se molesta mucho con él. Lo agarra del cuello y le dice que no vuelva a sentarse en la silla del jefe porque esa silla no es suya. Entonces encontramos a alguien saliendo de una abertura de drenaje. Descubrimos que John era quien vigilaba a Mang y finalmente logró llegar a la cabeza principal. No solo eso, sino que también entró a verlo. No sabemos en qué se ponen de acuerdo. Es algo entre ellos dos. Han regresa por el mismo camino. El pescador lo estaba esperando. Sabemos que ya se hicieron socios.
Mang va a encontrarse con Seok y le informa que está seguro de que John lo recuerda todo. Por eso deben actuar y traer el dinero rápido. También le dice que debe ayudarlo para que vendan la empresa de Jun. Entonces el líder de la banda, tras rechazar su ayuda, decidió buscar al criminal por su cuenta, que por supuesto es uno de los miembros de su banda. En cuanto a John, regresa de nuevo al trabajo, pero ignoraba las llamadas de Yuan y fue a poner las bebidas en la caja fuerte de Jun. Cuando él viene y se entera de que recuperó parte de su memoria, se aterroriza literalmente. Al mismo tiempo, el hijo del presidente Jun había llegado a la casa porque pensaba que era la casa de John. Por mala suerte, quien lo recibe es la madre de Yuan. Por sus miradas sabemos que ella lo sabe todo y sabe que este es su hermano menor. Por eso lo hace sentarse a un lado y no permite que hable con nadie de la familia. Lo echa con elegancia y le dice que no vuelva a venir aquí. Cuando entra a la casa, se nota que está nerviosa. La jefa de servicio entiende que algo anda mal y va a hablar con ella. La hija del presidente Jun, la jardinera, al enterarse de que la empresa, Dai Technology, está colapsando, y ella misma quería administrarla, se molesta mucho y va a discutir con su padre. Seok intenta justificar la situación y dice que es solo una adquisición simple porque la empresa está perdiendo. Pero John entendía lo que pasaba y le dice que puede resolver el asunto fácilmente. Especialmente porque recuerda los números secretos de su caja fuerte. Saca el papel donde están los números del estuche. Nosotros sabemos que el papel no existe y fue robado. Por eso por la noche John es quien escribe la contraseña tras confirmar que fue robada y la pone en el estuche. Van a la caja fuerte y hacen que John, como de costumbre, sea quien la abra. Pero después de ver la contraseña saca el dinero y se lo da a Mang para que completen el acuerdo. Entonces Mang aprovecha la oportunidad. Sigue hablando con John y le pregunta por la cuenta suiza. Pero John finge que no recuerda nada. Antes de irse, deja el anillo rojo. Mang confirma que él fue quien secuestró al criminal, que definitivamente lo recuerda todo. Corre tras él rápido. Lo detiene y le dice que seguramente ya recordó todo y que ahora quiere el número de la cuenta suiza. John aplica el dicho de, ataca primero para no ser vencido. Le arrebata la pistola al asistente. Se la pone en la cabeza y le dice que, si sospecha de él, simplemente puede acabar consigo mismo ahora. Pero Mang, por supuesto, se niega. Se retracta de sus palabras y le dice a John que, si quisiera que se arrodillara ahora ante él, lo haría. Por supuesto no quiere su muerte por el dinero. Pero John deja el tema y se marcha. Entonces regresa a su casa. Sigue recordando sus vivencias con su hermana. Llora y se desmorona de tanto llorar. Algo que no pudo hacer ni siquiera en su funeral. Al día siguiente, la esposa del director Mang prepara dulces para que Yuan los lleve a su familia. Ella va con el fiscal. Yuan, nada más llegar, va a la habitación de John. Habla con él e intenta consolarlo. Él le dice que sospecha que ella tiene algo que ver con lo que sucede. Pero lo dice para que se aleje de él. Después se reúne la familia y salen a sentarse juntos. Sabemos que en los dulces hay una parte con canela. Por supuesto, John es alérgico a la canela. Está sentado con ellos y resulta que todo esto es un plan entre Seok y Mang. Si John recuerda que es alérgico a la canela no la comerá y sabrán que su memoria está intacta. Por supuesto. Si resulta que no recuerda y come la canela, acabarán con él. Efectivamente, John sabe que tienen canela y, nada más olerla, a pesar de ello se niega a que su plan falle y se ve obligado a comerla frente a Seok. A los pocos instantes John se desmaya y la alergia lo domina fuertemente. Sabemos que esta es la venganza de Mang por lo que le hizo. Seok finge llamar a la ambulancia, pero intenta distraerlos para que la alergia venza a Han y acabe con él. Sin embargo, Yuan logra darle los primeros auxilios. Era la más asustada y desmoronada por él. Todos lo notan. Finalmente llega la ambulancia y los traslada al hospital. La tía del fiscal la llama para ver si las cosas les gustaron. Cuando le informan que John tiene alergia a la canela y está en el hospital, ella se desmorona. Corre hacia él y le dice que no quería poner canela. Pero Mang le dice que no se preocupe, que él se encargará. En ese tiempo John estaba entre la vida y la muerte porque la alergia lo venció. Mientras tanto Mang sigue pensando dónde celebrarán el funeral. Recuerda la primera vez que vio a John. Finalmente John despierta.
Su corazón vuelve a latir y le dice: la habitación es privada. Y él se impacta en ese momento. La doctora Maggie les pide que salgan para que descanse. Yuan pide que lo cuiden bien. Entonces Seok tranquiliza a Yuan y le dice que ellos se quedarán a su lado. Pero le entrega su teléfono y un pañuelo y le dice que los vea cuando esté a solas. Efectivamente, Yuan se va con Mang con muchas interrogantes en su interior. Está segura de que él hizo ese movimiento porque sabía de la alergia que tenía Han. Regresa a casa, entra a su habitación, abre el teléfono de John y ve el vídeo que él le había grabado y la propuesta que le iba a hacer. Sigue riendo y llorando viviendo el momento. También encuentra que él le reparó su pulsera y se alegra mucho. Siente que fue una persona tonta porque se alejó de él y prefirió el dinero y las acciones de su empresa. Por eso decide que debe corregir este error. Sigue recordando sus vivencias juntos. Sabemos que Yuan tenía una herida vieja en la mano y la odiaba mucho. Por eso él propuso el tema del tatuaje para ocultar la herida por completo. Mientras tanto, en la empresa, Dyson Energy, los periodistas estaban reunidos esperando cualquier declaración de la directora de la empresa. Pero cuando ve el ambiente agitado, se apresura a saltar al auto y escapar rápido. Por supuesto, su padre se molesta mucho porque ella debió informarle algo. En cuanto a Yuan, invita a su esposo el fiscal a comer fuera de casa. El hombre se alegra mucho. Finalmente se acercarán el uno al otro. Pero Yuan le informa que quiere el divorcio y, por más que él insista, ella se mantiene firme en su decisión. Le dice que, en cualquier caso, él debió entender que se casó con él por las acciones de la empresa y no por amor. Termina su conversación con él y regresa al mismo lugar donde ocurrió el accidente porque sospechaba que no fue un simple accidente casual. Allí encuentra cámaras de seguridad frente a la tienda y logra obtener la grabación. Especialmente porque sabe que alguien quería esa grabación anteriormente. Después va a casa de su abuelo. Aunque había interferencia en el vídeo, ve al asistente del director Mang y confirma que tiene algo que ver. También recuerda el vídeo que estaba en el teléfono de Johnny. De repente, une todos los eventos. El vídeo que vio la impacta al saber que todos ellos son una misma banda y su objetivo principal es acabar con John. No solo eso, sino que con todo el cinismo encuentra a Seok entrando a su habitación para decirle que él y su madre rechazan ese divorcio. También por las acciones y el interés de las empresas. Yuan se impacta y no sabe qué hacer. No le queda más remedio que regresar a la casa del fiscal. Tras llegar allí, envía las fotos del asistente y también de Seok a Mang. Por la noche, la hija mediana se infiltra y va a la caja fuerte. Pero descubre que el número secreto no funciona. Seok llega, la atrapa y le pregunta desde cuándo tiene ese número. Como ella es muy cínica, le dice que los números están con ella, que ya tomó dinero anteriormente y que volverá a tomarlo. Lo importante es que Seok, al comparar los dos números, encuentra que ambos son correctos. Aquí descubre que John es quien cambió la contraseña de la caja fuerte grande tras regresar. Por supuesto, informó al director Mang, quien dice que deben actuar rápido e hizo que su asistente llamara a Yuan para pedirle salir a encontrarse afuera para comer juntos. En cuanto a Yuan, su situación es complicada. Resultó que ella habló con Mang nada más ver las fotos y lo chantajeó para que aceptara el divorcio, sin pagar ninguna tarifa, fingiendo que no vio nada. Al mismo tiempo, el líder de la banda envía a alguien al hospital donde está John para ponerle una inyección y acabar con él. Pero en el último momento Han despierta y logra atrapar al criminal. En ese momento sabemos que Seok también se había inyectado una dosis de Mang para acabar con Yun. Pero cuando entra y encuentra que Han ha eliminado al líder de la banda, decide ponerse del lado de Han y logra controlar al líder. Le quita su teléfono y lo golpea para que confiese. Entonces el líder les dice que hay otra persona además de él y que en ese momento ya habría acabado con Yuan. Antes, amigos, de continuar contándoles lo que pasó, quiero mostrarles cuando Mang estaba reuniendo información sobre Han. Su asistente le trajo una foto en la que aparecen algunas personas y con ellas un niño. Quien recuerda muy bien a este niño es la esposa de Mang. Ella dice que quien carga a ese niño es el mismísimo padre de Yuan. Y las personas a su alrededor eran sus amigos. Entre ellos Seok y también el padre de la doctora Maggie.
Pero Mang la mira fijamente con una expresión severa y le dice que ella no sabe nada. Y por supuesto, ella entiende por las palabras de su esposo que él no quiere que se lo cuente a nadie. Han, por su parte, llega donde está Yuan y al verla se tranquiliza por fin. Va hacia su auto donde hay un criminal. Entra al vehículo y continúa golpeándolo y aplastándolo hasta que queda literalmente inconsciente. Le quita su teléfono y al abrirlo encuentra 2 números que resultan ser los de Mang y su asistente. Así que responde de inmediato y descubre que quien habla es Han, quien les dice que, ya que el juego ha quedado al descubierto, acabará con cualquiera que se acerque a Yuan. Luego va a asegurarse de que Yuan esté bien y deja que se vaya en paz. Él sigue su camino mientras Yuan regresa a casa. En cuanto Mang la ve, confirma que el plan ha fallado. Llama a su asistente, toma el arma y va a acabar con Han, a quien encuentra entrando de esa manera. Como si dijera, hola a todos, ¿vienen a matarme o qué? Se supone que deberían acabar con él porque está en el corazón de su propia casa. Pero Han había planeado el asunto con inteligencia porque logró ganarse el favor del líder de la banda, quien ordenó que nadie se acercara a Han y se ve obligado a dejarlo ir sin hacer nada. Pero le dice que la próxima vez no lo dejará y que tendrá que acabar con él. Yun aprovecha la oportunidad en su estado de ira. Va hacia Seok y le saluda. ¿Cómo está nuestro asesino hoy? Entonces Seok comprende que Yun lo recuerda todo. Y nosotros sabemos que lo recuerda todo desde el día en que salvó a Seok de morir ahogado. Originalmente. Y lo salvó para cobrarse su derecho. Seok mira a Mang con una mirada que sugiere que estamos perdidos. Hermano. Y efectivamente, Mang planeaba tenderle una trampa a Yun para quitarle algo de oro. Pero Yun se les adelanta y hace que Yun caiga en un aprieto pagando una gran suma del fondo nacional y se la queda para él como una comisión de recompensa. Sí, el Fondo Nacional, cuya contraseña está originalmente con Yun y nadie puede quitársela. Mang sale de allí con los ojos echando chispas de maldad. Golpea a Seok en la cabeza abriéndole una herida y le recuerda el pasado y los días de antaño. Los días en que Seok afirmaba ser un luchador nacional con un grupo de sus amigos. Y Mang era el director de la sección Al-Warraq, sucursal de Corea. Continuó golpeándolo hasta que Seok confesó. Desde ese momento ha sido su mano derecha y confidente. Y resultó que la relación entre ellos es muy antigua. Después de eso termina esa pelea entre ellos. Él va con su amiga, Hacker, que estaba vigilando el teléfono de Seok y encuentra fotos extrañas. Es la misma foto que vio Mang. Pero Yun siente algo que lo atrae fuertemente hacia esa foto. Sin embargo, cuando encuentran al criminal que tienen retenido intentando hablar ante las cámaras diciendo que posee algo muy importante con lo que pueden destruir a Mang, Yun va hacia él y este criminal le cuenta un secreto peligroso. Se trata de un comité que Mang había formado cuando aún estaba en la política, con el que espiaba a las grandes empresas del país y a los políticos importantes. Este comité reunió una cantidad de información que destruye a personas de gran importancia en el país, incluido Mang por supuesto, y todos estos archivos están escondidos con el líder de la banda para quien trabajaba este criminal. Y él puede decirles su ubicación a cambio de que lo liberen. Por supuesto, Yun quería asegurarse de todo lo dicho, así que fue con la banda para conocer la verdad del asunto. Pero ellos se le habían adelantado un paso y lograron localizar al criminal. Al día siguiente decidieron acabar con él. Pero resulta que el cazador era quien estaba en el auto. Yun básicamente estaba al tanto de su plan. Así que los tomó y los encerró a ambos. Después de eso va a encontrarse con su padre. Sí, la monja y su hermana le habían dicho que su padre era un doctor en la universidad. Cuando fue a verlo no lo encontró. Pero encuentra a su padre, el fiscal, a quien recordaba. Por eso Yun se anima y habla con él. Pero se retira de su lado sintiéndose profundamente decepcionado. Una decepción muy grande porque resulta que la monja no es la hermana biológica de Yun. Es decir, que incluso la persona que creía que era su padre no lo era. Al final resulta que él vino de un refugio. Cuando va al refugio descubre que la directora le entrega una foto y le dice que este es definitivamente tu padre. Por otro lado, finalmente el corazón del genio se ablanda con ella y acepta el divorcio. Así que ella corre de inmediato hacia Yun, quien cometió el error de su vida al preguntarle por el dueño de esa foto.
Y ella dice que el hombre que carga a ese niño es su padre. ¿Qué? O sea que son hermanos. Lo importante es que el fiscal recibe una fuerte golpiza de parte de Mang debido a esta decisión del divorcio. Yuan quería decirle algo a Jun, pero recibió una llamada y encontró a su abuela, a su madre y a Seok sentados diciendo que rechazan el tema del divorcio e insisten en ello. Por otra parte, lo que nadie esperaba es que la jefa de servicio le informa a Jun que este niño se llama An. Y la madre de Yuan lo odia porque sabe que es hijo de su esposo con su amante. Y le entrega el álbum de fotos de su padre. Jun regresa a su auto y continúa llorando y lamentándose, molestándonos a todos porque causó todo este alboroto. Al final resultó que era su hermana. Y aparece Yuan también para aumentar el sufrimiento de su corazón y contarle lo que pasó. Que Jun apareció de repente cuando era niño ante la monja y le pidió comida. Por eso la monja lo tomó y lo llevó al restaurante de su madre, quien sufría de depresión tras la muerte de su hijo, que tenía la misma edad que Jun. Por eso consideró que Jun era quien había regresado a la vida para ella. Desde ese momento ellos han sido su familia. En ese tiempo descubrimos que la dueña del restaurante está con Mang y entra Seok con ellos. Incluso la señora buena resultó estar con Mang. Jun logra asustar a la hermana pequeña y le dice que si no obedece, dirá que ella fue quien robó la caja fuerte. Después de eso, Jun va a terminar los papeles del divorcio con Mang, quien no deja de amenazarlo. Pero Jun le dice que tú fuiste quien pidió eso. Idiota. Aquí fue la sorpresa porque Jun, al salir, escucha a Mang decirle a su asistente que este Jun es astuto y se parece exactamente a su padre. O sea que sabe quién es su padre desde el principio. Jun va a casa de Jun, quien le dice, vamos, cásate con Yuan. Tú, amada, el amor de tu vida. Sí, cuando no era tu hermana. Siempre llega en el momento equivocado. El cazador logra encontrar un artículo muy antiguo sobre el accidente del padre de Yuan del que se considera que nadie habló, y la sorpresa es que dice que 3 personas murieron y una persona está en el hospital. Es decir, que había otra persona en el accidente. Jun continúa teniendo sueños extraños y aterradores. Por eso va con la doctora Maggie y ella le realiza una sesión de hipnosis. Finalmente ve el pasado completo. El perro de juguete apareció en el auto de una persona que iba detrás de ellos. ¿Qué es Seok? Por supuesto, sí, de verdad amigos. Resultó ser Seok. De repente viene un camión y choca el auto donde estaban Jun y los padres de Yuan. Y el auto queda colgando. La mitad en la carretera y la mitad en el valle. Pero Jun despierta y Seok descubre que el conductor del camión sigue a Mang. Así que se calla y oculta la noticia por completo. Incluso se sube a su auto. Se pone pañuelos en la boca y no le importa la voz del niño Jun que llora pidiendo que los salven. Choca el auto y cae con ellos. Pero él logra salvarse a sí mismo, aunque ve el alma del niño que estaba en el auto. Seok le contaba lo ocurrido al padre de Maggie, pero por supuesto no dice que fue él quien chocó el auto. Jun despierta de todo esto. Va donde Seok y le dice buenas noches. Nuestro gran asesino. El asesino de asesinos. Le explica la forma en que lanzó el auto y lo sorprende diciéndole que lo recuerda todo y no ha olvidado, y que sabe muy bien que él es el verdadero asesino. Seok se queda impactado porque lo creía muerto originalmente. Jun le dice que sus días están contados y su hora es negra. Seok, de inmediato él llama a Mang. Saca un arma y cuelga. Su vida ha terminado estando en juego con Jun. Cuando el cazador le lleva comida al criminal y a su jefe, los encuentra peleando, pero el criminal le dice al cazador en voz baja el lugar donde se encuentran los archivos secretos. En cuanto a Jun, va a tranquilizar a Yuan diciéndole que su madre no fue quien mató a su padre. Resulta que el hermano de ella estaba escuchando el diálogo de Jun. Seok se siente decepcionado de su padre. Yuan va a preguntarle a su madre por la foto de su padre. La madre se desmorona en cuanto ve la foto. No entendemos qué le pasa. Sinceramente, lo importante es que Yuan se siente asfixiada y va con el padre de Maggie, quien le dice que su madre estaba obsesionada con la idea de que su padre la engañaba. Y este niño es hijo de su amiga de la foto y de otra persona totalmente distinta. El padre de Yuan lo sabía y solo la estaba ayudando. Por eso su madre tuvo celos de ella. Seok va rápido con Mang y le cuenta todo lo que pasó. Mang, por supuesto, fue una causa fundamental de lo ocurrido.
Por otro lado, entraron los hombres de Mang y acabaron con el asistente. Y resultó que el criminal fue quien acordó con ellos. Pero descubren que él dibujó el lugar donde están los archivos. Fueron y encontraron archivos efectivamente. Finalmente vencieron porque encontraron los archivos y lograron salvar al líder de la banda también. Después de varios días fue la boda de Jun y la periodista. Gracias a Dios el día transcurre bien con la ayuda de este tío de Mang. La fuente de todas las desgracias. Termina la boda. Y concéntrate ahora, querido. La jefa de servicio le dice a la madre de Yuan que el pequeño Hani es el gran Jun. Es decir, que tu mayor miedo creció en tu propia casa. Miren, le llega a Jun el papel del análisis de ADN y una larga carta confirmando que no es hijo del padre de Yuan, sino hijo de otra persona totalmente distinta. Y el análisis lo confirma. En ese momento lo llama Seok y le pide encontrarse. ¡Qué bien! No está bien porque Seok iba con el arma y Jun iba con el dolor del corazón y los años de soledad y orfandad. Jun llega al lugar donde se encuentra Seok. El asistente y Mang habían colocado cámaras y vigilaban todo. Amigos, Seok, en cuanto ve a Jun venir, le dispara. Mang lo llama y le informa que Jun es su hijo y cuelga mientras está a punto de morir de alegría. Por ambos, sí, exactamente. Jun es el hijo de Seok y él también fue quien envió todas las pruebas a Jun. Y también habría logrado conseguir una grabación antigua de Mang y otra persona después de que incitó a Seok a matar a su amigo, el padre de Yuan, a quien creían su amante. Por cierto, esta era la novia de Seok originalmente. Por eso odió a su amigo. Porque tuvo un hijo con ella. No sabía que este niño era su propio hijo, Jun, y ella no quiso decírselo a Seok porque sus circunstancias eran muy difíciles. El padre de Yuan fue quien se hizo cargo de ella y de su hijo. Gracias a Dios la bala para Jun es superficial y solo le da en la pierna. Cuando Mang ve a Jun de pie otra vez se queda impactado. Seok no puede creerlo, especialmente cuando Jun le dice, padre. Se ríe y le dice continúa disparándome. Pero también viene el hermano de Yuan y se lleva a Jun para que reciba tratamiento. Jun protege a Seok de los hombres de Mang que iban a matarlo y luego se va con su hermano. En todo esto Seok no entiende qué está pasando. ¿Qué significa que es su hijo y de quién? Exactamente, el cazador trae a un médico que atiende a Jun y este recupera su salud. Seok recobra el aliento y corre hacia su amigo, el padre de la doctora Maggie. Y le pregunta si sabía que el pequeño Hani era su hijo. Y él le dice que sí, que la escuchó hablando con el padre de Yuan y por eso lo supo. Y por supuesto se negó a decírselo porque le ocultaron el tema. Seok recuerda el pasado cuando fue con el padre de Yuan y le pidió invertir en la empresa de ropa de su padre porque estaba perdiendo dinero. Pero el padre de Yuan le dijo que el asunto no estaba en sus manos. Que todo estaba realmente en manos de su suegro. Pero que podía ayudarlo trabajando en su empresa. Y eso le haría ganar buen dinero. Pero Seok en ese momento se negó. Y estaba resentido con la vida que llevaba. Lo acusa de que también le robó a su novia y tuvo un hijo con ella. Cuando la madre de Yuan los escucha y se desmorona. Seok va a pescar en río revuelto y actúa frente a ella. Y la señora lamentablemente le cree. Seok está muy triste consigo mismo porque intentó matar a su hijo más de una vez. Por eso sentía vergüenza de sí mismo. Y decidió ponerse del lado de Jun por primera vez. Aunque Jun realmente lo odia. Creyó el hecho de que encontró a su padre. Por eso le dice que no muera. Seok va con Mang y le pregunta desde cuándo sabe que tiene un hijo. Pero Mang finge que se acaba de enterar. Pero Seok no se traga ese cuento. En resumen, le dice que no vuelva a acercarse a su hijo. Él será quien lo defienda. Hará cualquier cosa para que su hijo lo perdone. Para su mala suerte, su esposa descubrió que Juni es su hijo y se desmoronó. En este día fatídico regresa Jun con su esposa y su hijo. Y la periodista comienza su papel de camaleón. Pero la madre de Yuan le dice que se vaya por donde vino porque matarla aquí sería bastante fácil. La verdad, al día siguiente Mang va a felicitar a Jun por la boda. Y lo convierte en un funeral diciéndole que resultó que Jun es hijo de Seok. Y nos estaban engañando. Parece que te quitarán todo, amigo mío. Y por supuesto, él estalla de ira. Llama a Jun y le dice que traiga a Seok a su casa. Él irá para asegurarse del tema de que son padre e hijo. Y efectivamente van allí.
Pero Seok le dice a Jun que lo dirá todo y no tiene miedo. Él realmente está orgulloso de que Juni sea su hijo. Incluso el corazón de Jun se ablanda por él. De repente, el respeto llama al timbre. El criminal que apuñala a Seok y ataca a Jun, quien continúa golpeando, e intenta asegurarse de que su padre esté bien. Pero realmente este criminal estaba loco y quería matarlos. Pero Seok decide proteger a su hijo y recibe la puñalada en su lugar. El criminal lo arroja desde el segundo piso. Y lamentablemente Seok muere. Pero lo último que dijo es que está feliz porque murió defendiendo a su hijo. Jun se desmorona sobre él de tanto llorar. No entiendo por qué cada vez que conoce a alguien, este muere así. Pero lo importante de todos modos. En el funeral, Mang iba a asistir con toda frialdad. Pero Jun ni siquiera le permitió bajar del auto y lo echó. La madre de Yuan les dice a su hermana y a su esposo que Juni es hijo de Seok. En cuanto a Jun, antes del funeral va con Jun y su esposa Camaleón, que estaba sentada hablando con arrogancia. Pero Jun le dice que se salga y que no espere a que él mismo la saque de allí. Le dice a Jun que sabe que estaba planeando con Mang matarlo a él y a su padre. Pero solo la mitad del plan tuvo éxito. Por eso, basta de funerales y tonterías antes de que lo eche. Y aprovecha lo que Jun le dijo a su hijo Son, quien está a las órdenes de Jun. Convence a Son de estudiar administración de empresas e intentar alejarse de la compañía. Jun acepta en cuanto Son le dice, padre. Sale a hablar con Yuan, quien lo consuela un poco. Jun, para aliviar su conciencia, le pide a la madre de Yuan que se haga cargo de Son entre ellos. Pero su madre sale de manera normal. Y a cambio, le dará un porcentaje respetable de las acciones. Al día siguiente en la empresa, Jun va a abrir la caja fuerte y encuentra que la clave ha cambiado. No solo eso, sino que Jun, con todo el descaro, le dice que él es el único que podrá abrir la caja fuerte. Entra y saca el dinero. Mira a Jun y a Mang y les dice que todo su dinero está con él. Que hagan lo que puedan hacer. Con eso, la enemistad se volvió clara, directa e hiriente. Termina con eso y va a encontrarse con un periodista y le cuenta sobre el tema de los archivos. Pero por supuesto el asistente los ve y los fotografía. Y Mang por su parte se estaba asegurando y haciendo una alianza con el miembro del parlamento corrupto contra su líder. En cuanto a Jun, después de que el líder de la banda despierta, lo saca de la cárcel. Él le agradece a Jun y le dice que está en deuda con él. Mang decide atacar a Jun. Envía a sus hombres para que secuestren al cazador. Y también se llevan todas las computadoras que estaban en el lugar. La chica, hacker, cuando regresa, encuentra que las cosas no están. Ella y Jun comprenden que Mang es quien los secuestró. Y desean rescatarlo de cualquier forma. Habla el líder de la banda, quien le entrega a Jun planos de los lugares donde Mang esconde a los rehenes. Él y sus hombres van a registrar estos lugares uno por uno. Encuentran muchísimas cosas, y lamentablemente no encuentran nada. Jun se ve obligado a ir con el líder y pedirle que haga que Mang no lastime al cazador. Pero Mang, ese animal, le envía una foto del cazador golpeado hasta el punto de no ver lo que tiene enfrente. Jun se disgusta mucho y comprende que no podrán rescatar al cazador sin entregar los archivos. Efectivamente lo llama y fijan el lugar. Jun entrega las cosas y Mang las quema sin siquiera verlas. Hace que sus hombres dejen al cazador en el lugar acordado. Pero Jun le pregunta, ¿qué son todos estos crímenes? Mang continúa provocándolo y le cuenta lo que hizo. Y la mayoría de sus crímenes. Esto también hace que sus hombres sujeten a Jun para lanzarlo desde la azotea. Pero Jun lo había planeado con inteligencia. Sí, y todo eso apareció en una transmisión en vivo para toda Corea. Después de eso Mang descubre el plan que se urdió en su contra. Encuentra también que su jefe lo llama por su escándalo y envía a sus hombres. Jun le dice que quiere saber por qué mató a su padre a pesar de que Mang tiene muchos espías ahora. Mang le dice que fue por su rebelión. Y si Jun no hubiera aparecido, Seok no se habría revelado y todavía estaría vivo ahora. Es decir, que le echa toda la culpa a Jun. En ese momento el vídeo se había difundido y Son es quien lo ve y corre a hacérselo escuchar a su familia, que se queda impactada por las confesiones de Mang. Jun termina y corre para asegurarse de cómo está el cazador. Su estado era malo debido a los golpes, especialmente porque no podía gritar ni llorar ni siquiera decir nada.
Jun le pide disculpas por lo que pasó. En cuanto a Mang, va con el presidente, quien ya perdió la paciencia con él. Mang, como de costumbre, le echa toda la culpa a Jun y le dice que puede impugnar el vídeo y las cosas pasarán. Incluso dice que apoyará con fuerza la próxima campaña del presidente. Pero el presidente le pide que se aleje de Jun e intente devolver el dinero que fue robado. Y por supuesto se arma un gran escándalo. Esto es dinero del Estado. Crímenes de asesinato y un caso mayor. Señor, la esposa de Jun estaba en contacto con Mang siempre y le pasaba todas las noticias de primera mano. En cuanto a Jun, va a visitar la tumba de su hermana y recuerda sus momentos juntos. Dice que debe concentrarse en lo que viene. De inmediato irrumpe en la oficina de Jun y le dice que quiere ser el nuevo presidente del grupo. Dae-san, después de Seok. En ese mismo momento había una guerra fría en la casa entre la esposa de Jun, quien le pide a la madre de Yuan con total descaro que interceda por ella para dirigir un gran canal de medios. Pero la madre de Yuan la regaña y le dice que no tiene las habilidades. Cuando ella la provoca, la madre de Yuan la jala del cabello realmente. Y sinceramente se lo merecía. Volvemos a Jun, quien convence a Jun diciéndole que su objetivo es deshacerse de Mang. Le informa sobre las desgracias de Mang y sus malas intenciones, y que él fue la causa del problema que ocurrió en la empresa de energía. Y que quien resolvió el problema originalmente fue Jun cuando fue con su presidente. Le transfirió una gran suma y logró convencerlo. Jun se habría convencido si no fuera por las palabras de su esposa Camaleón, que continuó diciendo que Jun ambicionará el puesto de presidente en lugar de su hijo. Después de salir encuentra a Yuan, quien viene y le alivia lo ocurrido pidiéndole perdón por todo. La Camaleón va a entregarle a Mang papeles importantes de la caja fuerte de Jun. Una traidora total. Son aumenta día tras día su odio hacia la familia de Jun. Especialmente después de ver que golpearon a su madre. Lo importante es que Jun recobra el aliento. Va con la madre de Yuan y, como ella posee una gran parte de las acciones, le pide su apoyo para convertirse en el director. Después de eso él estará del lado de su hijo. Así que ella acepta. Llega el momento de la guerra mundial. Jun también aparece en una conferencia de prensa y dice algunas verdades. Hace que el archivo del Fondo Nacional se abra de nuevo. Esto hace que Mang aparezca también y, ¿qué afirma? Que no se dio cuenta. Dijo que Jun padece demencia y no es apropiado que sea director de un grupo tan grande como este. Jun no puede soportar las palabras y se desploma de tanto cansancio. Son lo carga y lo lleva al hospital. Allí toda la familia se queda con él. Pero notan que su esposa intenta acercarse a Son y lo aleja del hijo de Seok. Resulta que fue ella quien le informó a Mang sobre la enfermedad de Jun y fue ella quien robó el informe y se lo entregó. Y por supuesto el precio de la acción se derrumba. Jun sabía que Mang aprovecharía la oportunidad para comprar acciones en Dae-san. Por eso, cuando va con el director de Jun, le dice que pondrán acciones a la venta, pero que él conoce a personas que comprarán muchas acciones. Jun acepta y le agradece por todo lo que hace por él. Efectivamente, Jun va con la directora de Coral, que lo crió. Ella tiene toda su confianza y él les pide comprar con todo su dinero acciones. Y ellos aceptan. En cuanto a Mang, acuerda con el miembro del parlamento que intente que nadie lo arreste y él se lo promete. Mientras regresa, se sube al auto. Desde aquí, de repente encontramos que el conductor es Jun. Se lleva a Mang a un lugar lejano y le pone una inyección. Después de eso, Jun sigue teniendo pesadillas por un tiempo de que Mang intenta acabar con él. Pasa una semana y toda la gente estaba extrañada por la repentina desaparición del director Mang. Porque tiene mucho pendiente. La gente dice que huyó tras los escándalos que aparecieron sobre él. Y con todo esto, el asistente vigila a Jun porque sospecha mucho de él. En la empresa Dae-san celebran una gran reunión para entregar la presidencia de la junta directiva al director Jun, a la esposa de Jun y a su hija mediana. Todo lo que les preocupaba era la desaparición de Mang porque originalmente trabajaban para él. Celebran la reunión y Jun es ascendido, así como Yuan, quien se convirtió en parte de la empresa. Anuncia que Dae-san Energía se fusionó con otra empresa. Por supuesto, la hija mediana se disgusta mucho, pero Jun la tranquiliza diciéndole que esto tenía que pasar y que, si su lealtad fuera solo hacia su empresa, la ayudaría a recuperarla.
En cuanto a la esposa de Jun, a medida que pasaba el tiempo aumentaba la guerra e incluso su hijo Son aprovecha el amor que Jun le tiene. Presiona a Jun para que le abra la caja fuerte, cuyo lugar no conocen más que 4 personas, y antes de que note restos de una bolsa de comida que Jun esconde. Son quería obtener la clave secreta pero Jun lo detiene en seco. En ese momento la competencia entre Son y el hermano de Yuan se había vuelto feroz. Son era la parte más feroz, al grado de que casi hace caer al hermano de Yuan desde lo alto de la casa. Pero en el último momento lo sujeta y le dice que tenga cuidado. En cuanto al cazador, lleva a Jun a un bufete de abogados muy bueno para que se encarguen de los casos de la empresa. De repente aparece un abogado responsable que es el fiscal. Dejó su trabajo y se convirtió en abogado, aunque él y Jun se la pasan regañándose el uno al otro. Se nota que realmente son amigos y no se odian para nada. Pasa un año y Mang sigue desaparecido. Como la gente dejó de pensar en el tema, su esposa triplicó la recompensa. El asistente todavía vigila a Jun. Jun se convirtió en director. Muchas personas le son leales y sacó a la empresa del peligro por completo. Pero el peligro interno sigue representado en la esposa de Jun y su hijo. Especialmente porque el hermano de Yuan no quería continuar en la empresa originalmente. La esposa de Mang le da al asistente una gran recompensa y le pide que se vaya porque ya no hay esperanza de que Mang regrese. Jun regresó a su casa. Ella le da de comer y comenzó a contarle sobre sus recuerdos allí porque resultó que ella fue niñera con su madre y que se irá y donará la mansión para que se convierta en una guardería. De repente entra a un lugar secreto donde está la caja fuerte que está en la empresa. Y resulta que ahí es donde ha estado escondiendo a Mang todo este tiempo. Después de que él no sabía qué lo había traído hasta aquí. Jun decide hablar con él y le dice que la venganza es su único objetivo y por eso le quitará todo. Su dinero. Mang, como ya no es capaz de vivir así, acepta. Jun va con el líder de esta banda y le dice que Mang le entregó sus archivos originales. Al final él se quedará con todo su dinero y todo el fondo. Y si tan solo piensa en molestarlo, lo denunciará y destruirá su pasado. El hombre se asusta y se calla por completo. Mang, después de varios días, encuentra que Jun ha soltado sus ataduras y también le dejó la puerta abierta. Sale sintiéndose feliz. Jun vive con dolor porque quería matarlo pero no pudo y dijo que con eso es suficiente. Va a cenar con la familia. En ese momento el director Jun había comenzado a recuperar su memoria. Por eso Jun vio que era una oportunidad para tomarse unas vacaciones. Mang va a la casa y la encuentra convertida en una guardería y se ve obligado a decirle a la gente quién es. Después de un breve periodo, Jun va a tomar sus vacaciones. Yuan es quien lo acompaña y le confiesa que quería estar con él. Pero él le dice que se quedará un poco solo y después volverá con ella. Son estaba sentado con el hermano de Yuan de manera normal y hablaban como si fueran hermanos. Él estaba feliz porque se volvieron cercanos el uno al otro. Pero el astuto Son viene por detrás y lo empuja desde lo alto de la casa. A Mang lo arrestan por las desgracias que cometió. Jun también va a llorar por su padre. Y hasta aquí, querido, termina esta serie. Espero que te haya gustado. No olvides contarme tu opinión en los comentarios.